back, D-Day, back, I want to back, I want to back, D-Day, back, ooh, back, D-Day, back, I want to back, D-Day, back. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Hoy vamos a tocar una temática muy puntual, quizás un poco fuera de lo común, algo que todo el mundo nos pregunta, nos solicita, nos piden información acerca de la temática de cómo es esto de las obras sociales y la drogadicción, el alcoholismo, si lo cubren, si no lo cubren, cómo son los tratamientos, qué dice la normativa. Pues bien, hace muchos años, quizás aproximadamente más de 20 años, en nuestro país existe una enorme cantidad de legislación vigente, normativas que se han ido mejorando, que se han ido enriqueciendo. Hoy lo vamos a presentar. Hacemos un breve corte y vamos a ver el material y reflexionar. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien, vamos a comenzar con un material que hemos preparado quizás muy didáctico para un ámbito académico, para dar clases, como a veces lo presentamos en los congresos, en las jornadas. Queremos compartir con ustedes precisamente lo que significa la legislación desde sus principios. Acá vamos a ver precisamente entonces la presentación de toda la cantidad, hemos hecho un resumen, de normativas vigentes respecto a prevención y tratamiento de las adicciones. Adelante. Yo voy a ir comentando a grandes rasgos, ustedes van a poder ver en detalle, luego recuerden que estos programas son subidos a través de nuestro Facebook en Molinos de Viento ABCD Rosario, por lo tanto ustedes van a poder acceder a este material que lo vamos a compartir en el Molinos de Viento ABCD Rosarios en Facebook. ¿Qué dice esta primera placa? Dice que ya desde los años 70, 80, es decir, en la década de los años 70 y 80, se comenzaron a dar los primeros pasos, especialmente con la fundación del llamado Cenareso, Centro Nacional de Rehabilitación Social. Un lugar pionero en aquella época para dar cobertura, tratamiento a lo que ya en ese momento era un problema importante. Así también, como se fundó el Cenareso en la ciudad de Buenos Aires, se fueron sembrando en otros ámbitos del país, también en las provincias, en ciudades importantes, unidades como por ejemplo en Córdoba, el IPAD, que es el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Ya en aquellas épocas, años 70, 80, sobre fines de los años 80, se logró una importantísima experiencia de integración a través de Naciones Unidas con lo que fue la Escuela de Formación de Naciones Unidas para traer los métodos y modelos que a nivel internacional han estado permanentemente en la vanguardia, especialmente en los tratamientos, especialmente en el abordaje de las problemáticas de alta complejidad. De la misma manera, en esa época, en nuestro país, durante la década de los años 70, 80 y especialmente en los 90, va creciendo la red de comunidades terapéuticas, algunas religiosas, católicas, otras evangélicas,
algunas que se van profesionalizando. Durante todos esos 30 años, fíjense, décadas 70, 80 y 90. Adelante. Llegando especialmente en la década de los años 90, se comienza a funcionar, se funda, se desarrolla la Secretaría Nacional de Drogas para la prevención, la atención, etcétera, 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 que se la llama o que se la conoce como Sedronar. Es una secretaría que ha tenido vigencia especialmente en el ámbito que nos atañe, que es la prevención y los tratamientos, a través de gestionar becas para realizar tratamientos en aquellas personas mayores de edad, 18 años en adelante, y que no disponen de recursos de obra social o de prepaga. Esto es lo que todavía funciona, más allá de algunas mejoras que se podrían hacer. Las becas que otorga Sedronar son de enorme importancia porque dan cobertura a una población de mayores de edad que de lo contrario no tendrían opción para realizar un tratamiento. Adelante. Acá lo que vemos es justamente que Sedronar no brinda atención directamente, sino que como secretaría gestiona las becas, genera criterios, establece pautas y fundamentalmente desarrolla una situación, una evaluación continua a través de auditorías clínicas, de procesos, de estructuras, de hotelería, de calidad de servicios. Por lo tanto, podríamos decir, hoy por hoy, año 2014, que Sedronar establece un criterio de base. De allí para abajo no debería reconocerse ni considerarse tratamiento, porque las pautas básicas mínimas de estándares de calidad están dadas por los criterios de Sedronar. Adelante. Justamente la intención políticamente a nivel nacional es que Sedronar pueda convocar a través de su criterio, desarrollar una red preventivo-asistencial con el resto de las provincias y los servicios actualizados a partir de ese criterio básico que establece la Sedronar como entidad a nivel nacional. Adelante. En la historia, así como fue fundado el Sedronar, decíamos, alrededor de los primeros años durante la década de los 90, también en aquella época se comenzó a ver en nuestro país algo muy importante, especialmente con el retorno de la democracia. Los primeros años dieron lugar a una serie de innovaciones muy importantes, como lo que ustedes ven, que es la ley respecto al Sistema Nacional de Seguro de Salud. Adelante. Y en los primeros años de la década de los 90, como es alrededor del año 1995, se instala algo muy importante que seguramente se escucha hablar a veces, pero que es importante refrescarlo como concepto, como criterio, como programa médico obligatorio, que dice cuáles son las coberturas básicas obligatorias tanto para las obras sociales como para el resto de las instancias financiadoras de la salud. Es decir, que el programa médico obligatorio establece un criterio, un estándar de cuáles son todas las problemáticas que deben ser atendidas en la cobertura que brinda una obra social, una prepaga. Adelante. En ese sentido, fíjense, ya en los años simultáneamente con la inauguración del programa médico obligatorio, se incluye dentro de esas pautas que obligan a la cobertura de tratamientos del HIV-Sida y de las problemáticas de drogodependencia. Y como bien dice la ley, y todo este material está accesible en Internet, como bien dice la ley, debe cubrirse la prevención, el tratamiento psicológico, orgánico, psicofarmacológico, es una perspectiva integral de cobertura de alta calidad ya en aquella época. Adelante. Pocos años después, como ustedes ven,
se instala la ley que plantea también la prevención y el tratamiento del alcoholismo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el alcohol es otra droga similar a cualquiera de las drogas ilegales. Bueno, en los últimos años también se ha planteado el tema del tabaquismo y el alcoholismo, porque son problemáticas de enorme jerarquía, quizás en términos de salud pública, muchísimo más complicaciones por tabaquismo y por alcoholismo, quizás que por todas las otras drogas ilegales. Entonces vamos a ver que la ley de prevención y tratamiento de alcoholismo está vigente también, o debería estar vigente desde aquellos años. Adelante. Como decíamos, se ratifica ya en los años, promediando la década de los 90, la temática de reconocer todo lo que hace el tratamiento del HIV-Sida como de drogodependencia. La próxima. Y fíjense qué interesante, aunque quizás no se puede leer suficientemente, pero está el número que corresponde al boletín oficial, que es del año 97, uno de los que se plantea con claridad y contundencia lo que define ya en el año 97 cómo deben ser los ámbitos, los establecimientos, los programas respecto a los tratamientos específicamente de drogodependencia. La siguiente. Fíjense que en el año, antes de finales de la década de los 90, en el año 87, 88, ya también se define claramente que hay criterios de calidad respecto a los programas de tratamiento. Y esto no es poca cosa, porque lo que vemos actualmente en muchos momentos y en muchas situaciones es la carencia de criterios respecto a la calidad del servicio, tanto a nivel público como privado. Calidad de servicio que debería estar garantizada absolutamente con los estándares nacionales e internacionales correspondientes. Adelante. Aquí lo que se ve y está remarcado es lo que se define ya desde aquella época, cómo, de qué manera, quién, cuáles son los modelos de abordaje de tratamientos priorizando, como ustedes ven aquí, muy claramente los consultorios externos y los centros de día como modalidades ambulatorias. Es decir, que se deja para un tercer momento y para situaciones muy puntuales en las normativas explícitamente, se deja para un tercer momento los modelos o los métodos residenciales de internación. Aún así, cuando se plantea la comunidad terapéutica, se hace con mucho detalle. Sin embargo, el acento fundamental es sobre los tratamientos ambulatorios, multidisciplinarios, en equipos con diversos profesionales capacitados a la altura de las circunstancias de los estándares que corresponden. Adelante. Aquí lo que dice claramente es que todo lo que ya se planteaba en aquella época, transitando los años 90, antes del 2000, es decir, estamos hablando de finales del siglo XX, ya se planteaba un acuerdo, una coherencia respecto a los criterios de los estándares internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la CICAT, que son oficinas que se dedican especialmente al tema de las adicciones. Con esto lo que quiero decir que cedronar permanentemente en las normativas y en las auditorías, siempre se planteó un estándar básico de calidad, de criterio para el tratamiento y para la prevención de las adicciones. Adelante. Aunque esto parezca demasiado redundante y burocrático, es importante que ustedes puedan ver